Vamos a hablar sobre esofagitis eosinofílica, sobre todo vamos a hacer énfasis en los datos latinoamericanos que hemos podido recolectar en los últimos años y que están plasmados en al menos 3 estudios clínicos que hemos publicado en los últimos años. Antes de la biología como tal, es importante recordar el comportamiento del eosinófilo en condiciones fisiológicas, es decir, en ausencia de enfermedad. Este mismo año se publicó en Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition este metaanálisis sobre los conteos normales de eosinófilos tanto a nivel de intestino delgado como a nivel de colon en niños en ausencia de enfermedad. ¿Cuál es el comportamiento del eosinófilo en condiciones fisiológicas? Si intentamos establecer un gradiente proximal distal, comenzamos en esófago, donde en teoría no debería existir eosinófilos. Y esto de alguna forma permite establecer una primera conclusión. El hallazgo en biopsias esofágicas de eosinofilia siempre debe ser considerado patológico y amerita siempre algún tipo de investigación. Sin embargo, en la medida en que se establece ese gradiente, a medida que vamos descendiendo a nivel de estómago, ya por supuesto puede haber algún número de eosinófilos en condiciones normales, y así sucesivamente hasta que alcanzamos el hilo terminal, en donde en condiciones fisiológicas podemos tener hasta 30 a 40 eosinófilos por campo de alta resolución. En colon, de igual forma, se establece un gradiente parecido. Los conteos fisiológicos en condiciones de ausencia de enfermedad comienzan altos en ciego y progresivamente van descendiendo hasta ser mínimos en recto. Esto es muy importante para todos los que hacemos endoscopia y tomamos biopsia de los diferentes segmentos, porque obviamente la cuantificación de los eosinófilos no es la misma en todos los segmentos, en todos los órganos, y la interpretación, por lo tanto, y la diferenciación entre la fisiología o fisiopatología depende mucho de estos datos y la correcta interpretación de la información que nos da el patólogo. Pero pasemos al tema de la esofagitis eosinofílica y vamos a empezar por definir la enfermedad, una definición que por cierto ha cambiado en los últimos 2 o 3 años. Vamos a empezar revisando nuestro primer paper publicado en Acta Gastroenterológica Latinoamericana en el año 2015. Se trata de una revisión sobre el diagnóstico y tratamiento. ¿Algo pasa? No sé, me están preguntando algo. Parecerá que hay una persona que no oye bien, Sandra Neri de Venezuela, que no está escuchando nada. Ah, ok. Sandra, entonces. Y la imagen no tiene muy buena resolución, ¿eh? No, pero bueno, esa es la conexión de la internet. Pero lo dejo correr porque si no va a ser... Sí. Vale. Diagnóstico y tratamiento de la esofagitis eosinofílica en niños, una revisión de la literatura con recomendaciones basadas en la evidencia. Este fue el primer trabajo que publicó lo que nosotros denominamos el grupo de trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y que en principio estuvo conformado por alrededor de más de 20 especialistas de por lo menos 15 países latinoamericanos. Podemos extraer la definición de la enfermedad. Por supuesto, se trata de una enfermedad crónica y como toda enfermedad crónica puede evolucionar con episodios o periodos de remisión sintomática alternados con periodos de recaída, crisis sintomática. Por supuesto, es una enfermedad inmunomediada, como veremos posteriormente, depende de una respuesta del tipo TH2 que se da en un individuo genéticamente susceptible. Esta enfermedad crónica e inmunomediada cursa con síntomas de disfunción esofágica. Es un término muy amplio e inespecífico que incluye síntomas de reflujo gastroesofágico, pirosis, regurgitaciones, vómitos, dolor torácico, disfagia, etcétera, etcétera. Todo esto digamos, en el escenario de una infiltración eosinofílica y una inflamación esofágica transmural demostrable de por lo menos 15 eosinófilos por campo de alto poder o 60 eosinófilos por milímetro cuadrado. Esto de la inflamación esofágica transmural se ha demostrado en estudios de ultrasonido endoscópico de pacientes con esofagitis eosinofílica y de alguna forma explica por qué tanto trastorno motor en este paciente y la coexistencia tan frecuente entre esofagitis eosinofílica y reflujo gastroesofágico. Ahora, los criterios de definición continúan porque todo esto debe darse en ausencia de gastritis
enteropatía o colitis eosinofílica y previo descarte de causas secundarias de eosinofilia tisular gastrointestinal, de eosinofilia esofágica tisular. Esto de las causas primarias y secundarias de la esofagita eosinofílica es de hecho una enfermedad primaria, pero existen causas secundarias de eosinofilia esofágica. Por supuesto, alergia alimentaria, reacciones medicamentosas, procesos infecciosos de diferente naturaleza, enfermedades como la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, todas pueden cursar en algún momento con eosinofilia esofágica, pero esto como una manifestación secundaria. Ahora bien, lo otro que demuestra el hecho de que se trata de una enfermedad inmunomediada es la frecuente asociación con asma. Fíjense, 30-50% de los pacientes con esofagitis eosinofílica son asmáticos, 50 al 75% tienen algún tipo de rinitis alérgica y hasta un 20% pueden demostrar pruebas positivas de IgE específicas y pueden tener algún tipo de antecedente, bien sea de urticaria o anafilaxis. Ahora, en el protocolo de diagnóstico, digamos, planteado en esta primera revisión de 2015, se suponía y se establecía que luego de haber demostrado la presencia de eosinófilos de manera aislada e importante a nivel del esófago, el paciente debía someterse a un ciclo de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones durante un mínimo de 8 a 12 semanas, al cabo de las cuales el paciente debía ser reendoscopiado, una nueva biopsia debía ser tomada, para luego evaluar si había habido una respuesta a ese ciclo terapéutico. En los pacientes donde había habido una respuesta a la administración del IVP, podían plantearse dos diagnósticos: o una eosinofilia asociada a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, o un término un tanto inespecífico o una entidad un poco mal definida que se denominó hasta ese año eosinofilia esofágica sensible o respondedora a IVP. En los pacientes en los cuales luego de 8 o 12 semanas de tratamiento con IVP a buenas dosis no había respuesta clínica, endoscópica o histológica, era en esos pacientes en donde en principio podíamos definir la enfermedad como tal. Ahora, a partir de 2016, todo este protocolo de diagnóstico cambió. El tema del pretratamiento como requisito para alcanzar el diagnóstico, el tema de evaluar la respuesta al IVP y considerarla como parte del diagnóstico se eliminó, y todo esto de una nueva revisión que realizaron entre los años de 2016 y 2017 y publicaron en el 2017 un grupo importante de expertos sobre nueva evidencia en relación a la esofagitis. Como parte de esta nueva revisión, plantearon los autores si realmente la respuesta a un tratamiento con un buen IVP descartaba la posibilidad de una esofagitis eosinofílica. Y realmente no se pudo establecer en ningún momento una diferencia sustancial entre aquellos pacientes que respondían y aquellos pacientes que no respondían. Es decir, aquello de la eosinofilia sensible a IVP como una entidad separada de la esofagitis eosinofílica realmente no se ha podido demostrar, y hoy por hoy lo que se piensa es que simplemente se trata de dos diferentes tipos de pacientes que tienen, digamos, dos variantes de la misma enfermedad. De manera que entonces hoy en día simplemente se habla del fenotipo de la esofagitis eosinofílica que responde al IVP y que, como veremos posteriormente, puede llegar hasta el 50% de los pacientes, y del fenotipo que no responde y que amerita otro tipo de terapéutica. Sabemos que desde el punto de vista genético existe en el paciente con esofagitis eosinofílica una cantidad de genes que de alguna forma modulan ciertos aspectos fundamentales de la enfermedad. Por ejemplo, existe un grupo de genes bien identificado, bien conocido, que de alguna forma participa o interviene en el proceso inflamatorio como tal, mientras un grupo distinto de genes de alguna forma codifica lo que es el proceso de remodel, que es el que lleva a la fibrosis. El predominio en uno u otro paciente de estos grupos de genes explica el tema de los fenotipos, que no solo tenemos el fenotipo sensible a IVP y el fenotipo no sensible a IVP, tenemos también el fenotipo inflamatorio, que es muy frecuente en la edad pediátrica, y el fenotipo fibroestenosante, que es más frecuente en la edad adulta. El que esos fenotipos se den tiene un poco que ver con el comportamiento de toda esta base genética. Pero ¿qué sabemos más allá de la genética? Sabemos que el esófago, y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, es más que un órgano de tránsito. De hecho, el esófago tiene una microbiota propia, y alteraciones en esa microbiota pueden estar relacionadas con la fisiopatología de la enfermedad. También sabemos que hay alteraciones en lo que es la permeabilidad.
hay alteración en la expresión de proteínas que modulan la permeabilidad del epitelio esofágico, y este aumento, esta hiperpermeabilidad, de alguna forma explica por qué en estos pacientes genéticamente predispuestos se da el fenómeno de la sensibilización antigénica, que realmente es que dispara la cascada inflamatoria. Por otro lado, sabemos que entonces en el individuo genéticamente predispuesto, con un esófago permeable, y en determinadas circunstancias, la exposición a antígenos alimentarios o inclusive antígenos inhalantes o inhalados puede desencadenar una respuesta inflamatoria del tipo TH2, en la cual va a participar, por ejemplo, la interleuquina 13, como un elemento importante que de alguna forma especializa las células epiteliales hacia la síntesis y liberación de eotaxina 3, que es un potente agente quimotáctico y activador del eosinófilo. También, como parte de esta cascada proinflamatoria, participa la interleuquina 5, que tiene efectos directos sobre el tema de lo que es quimotaxis, activación y degeneración del eosinófilo. Están todos los componentes y derivados de la degeneración eosinofílica y toda una cantidad de citoquinas que explican el evento inflamatorio inmunomediado del paciente con esofagitis eosinofílica, y que tiene algunas características básicas. Hay hiperplasia de las células epiteliales con un aumento en la producción de eotaxina 3, hay citotoxicidad como parte o como consecuencia del evento inflamatorio, hay dismotilidad, y esto de alguna forma se explica el tema de la asociación frecuente con reflujo, y por supuesto hay tendencia a la fibrosis. Si uno de alguna forma entiende la fisiopatología de la enfermedad, entiende también la terapéutica. La dieta cumple con objetivo evitar la exposición a antígenos que son los que de alguna forma disparan la respuesta inmune en el paciente genéticamente susceptible. Las drogas, empezando por los IVP, tienen un efecto, por supuesto, antiinflamatorio y se utilizan con ese objetivo. Y por otra parte, la dilatación, que en pacientes con fenotipo fibroestenosante está indicada en pacientes con fenotipo fibroestenosante que hacen disfagia a temprana edad. Ahora bien, conocemos también la historia natural potencial de la enfermedad. Y hablamos de potencial porque no todos los pacientes siguen el mismo camino. Algunos pacientes expresan clínicamente la enfermedad a muy temprana edad. Son los lactantes mayores y los preescolares, que pueden simplemente manifestarse o presentarse en la consulta como dificultades de alimentación, rechazo, digamos, sistemático a la alimentación con compromiso del crecimiento. Luego ya en el paciente de mayor edad, en el preescolar, pueden aparecer los vómitos y los síntomas típicos o atípicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, el dolor abdominal, la disfagia, que suele ser más frecuente en niños grandes, estamos hablando de escolares y adolescentes, los episodios recurrentes de impactación alimentaria que siempre deben hacer pensar en la enfermedad, y así sucesivamente hasta alcanzar la estenosis esofágica producto de ese proceso de remodeling genéticamente mediado, que muchas veces ocurre ya en la edad adulta. A cualquier nivel y a cualquier edad, estos pacientes pueden presentarse y estos pacientes pueden ser diagnosticados y, por supuesto, deben ser tratados. Ahora bien, hablamos en un principio de nuestro grupo original de trabajo sobre esofagitis eosinofílica, nuestro grupo original de trabajo latinoamericano. En el 2016 extendimos el grupo y abrimos un poco la participación de una cantidad importante de centros latinoamericanos. Estamos hablando específicamente de 36 centros. Cuando estoy siempre dando las conferencias, esta lámina paso un poquito rápido, pero en este momento me voy a detener. Fíjense, aquí están los centros que participaron en esta iniciativa multicéntrica que intentó evaluar la epidemiología y la prevalencia de la enfermedad en nuestro continente. Aquí están los centros argentinos, están los centros de Perú, un número importante de centros de Venezuela, también participaron algunos centros de Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Brasil y Uruguay. Con la participación de estos 36 centros, levantamos una estadística intentando, en primer lugar, establecer el comportamiento clínico de la enfermedad en nuestros pacientes. Y ese fue el objetivo de la segunda publicación, de multicéntrico de la pediátrica en América Latina.
Fíjense que de un total de 240 pacientes latinoamericanos evaluados como parte de este esfuerzo multicéntrico, 71% corresponde a pacientes de sexo femenino, lo cual, por supuesto, está acorde a lo que describe la literatura internacional. Esta parte también nos preguntamos un poco a los grupos de edad más afectados. Fíjense que encontramos apenas un 2% de la enfermedad diagnosticada en lactantes, 16% en preescolares, 47% en escolares, 35% en adolescentes. Como verán ustedes, se trata de una enfermedad que en lo que se refiere a la población pediátrica afecta, o por lo menos se detecta con más frecuencia en niños grandes, escolares y adolescentes. En cuanto al comportamiento clínico, estos son los síntomas más frecuentes en pacientes pediátricos con esofagitis eosinofílica en América Latina. De un grupo de 372 casos, fíjense que al menos el 70% de los pacientes fueron evaluados por disfagia, tenemos un 60% evaluados por vómitos, 50 y tanto por ciento evaluados por síntomas de reflujo gastroesofágico que no respondieron o no respondían a la terapéutica habitual con IVP, dolor abdominal, impactación alimentaria, rechazo de alimentos, lo cual es muy frecuente a edades menores, dolor torácico y sangrado digestivo. De todos estos síntomas, es decir, no existe de entrada una buena correlación entre los síntomas y el aspecto endoscópico y mucho menos el aspecto histológico de la enfermedad. Sin embargo, el que demuestra el mejor comportamiento es precisamente la impactación alimentaria. Es decir, fíjense que la impactación alimentaria tiene una especificidad del 100% y un valor predictivo positivo también del 100%. De manera que pacientes evaluados por emergencia con impactación alimentaria, aunque el esófago luzca sano, deben ser considerados, deben ser evaluados, o al menos deben ser sometidos a un descarte de la enfermedad, de manera casi obligatoria. Los otros síntomas, digamos, son más inespecíficos y es por eso que los síntomas no nos permiten hacer el diagnóstico y tampoco nos permiten hacer seguimiento. Tenemos que apoyarnos entonces en la tecnología endoscópica. También la evaluación epidemiológica de este grupo de pacientes interesante nos ha permitido identificar lo que llamamos grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad? Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hoy en día ya no se habla de una diferenciación entre lo que es RG y esofagitis eosinofílica, sino que se habla de una muy frecuente coexistencia de ambas entidades. Es decir, el paciente con enfermedad por reflujo esofágico que hace una esofagitis péptica puede demostrar eosinofilia importante en algún momento del curso de su enfermedad, sobre todo si esa enfermedad es secundaria a un proceso de alergia alimentaria. Y de igual forma, el paciente con esofagitis eosinofílica pues puede también desarrollar síntomas típicos y atípicos de reflujo gastroesofágico y demostrar inclusive en estudios de impedancia y pechimetría patrones sugestivos de enfermedad por reflujo. De manera que la posibilidad de la coexistencia es alta y suele ser muy frecuente en la práctica clínica. El otro grupo de riesgo son los pacientes asmáticos. Un paciente asmático que consulta por disfagia, un paciente asmático conocido que consulta por cualquier síntoma de disfunción esofágica debe ser considerado para un descarte de esofagitis eosinofílica. Nuestros pacientes de alergia alimentaria, muchos consideran a la esofagitis eosinofílica como una expresión más, como una variante clínica más de la alergia alimentaria. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes con alergia alimentaria, sobre todo cuando comienzan a desarrollar síntomas de difusión esofágica. Los pacientes de trasplante hepático, varios centros latinoamericanos de trasplante hepático describen esofagitis eosinofílica que aparece, se diagnostica y se trata en el postoperatorio, es decir, durante la etapa de inmunosupresión que viene luego del trasplante. Es un hecho bien conocido que en respuesta a esa inmunosupresión pueden darse estos fenómenos inmunomediados que pueden derivar en la aparición, en estos casos, de esofagitis eosinofílica en el periodo post-trasplante. Bien, nuestro último estudio publicado apareció este mismo año en la revista de gastroenterología de México y se trata de un estudio de prevalencia, el primer estudio multicéntrico de prevalencia realizado en nuestro continente. Lo que hicimos fue, en base a los datos recolectados producto del trabajo conjunto de esos 36 céntricos, elaborar un protocolo multicéntrico en población pediátrica con el objetivo de evaluar en ese grupo la prevalencia de la enfermedad. Muy bien, ¿qué fue lo que encontramos? Tomamos un periodo de tiempo específico
para realizar un muestreo, en este caso un trimestre. Investigamos sobre, por ejemplo, el número de pacientes promedio evaluados en consultas externas en los 36 centros que participaron en el estudio durante el trimestre específico seleccionado, el número de pacientes sometidos a endoscopia por cualquier motivo y también, por supuesto, el número de casos, el número total de casos reportados, tanto casos nuevos como casos ya conocidos de la enfermedad. En total, para el trimestre abril-junio del 2016, se registraron en los 36 centros participantes 29.253 consultas externas, 41.152 endoscopias digestivas superiores y se reportaron un total de 108 casos pediátricos de esofagitis esofílica. Todo esto para una tasa de prevalencia en cuanto al grupo de pacientes evaluados por consulta externa de 3,69 y una tasa de prevalencia en cuanto al grupo de pacientes sometidos a endoscopia por cualquier motivo de 26 por mil. Por supuesto, la idea fue establecer una tasa global, pero también ver el comportamiento de los diferentes centros en relación a los diferentes países que participaron en el estudio. Si la tasa general fue de 3,69, fíjense que durante el periodo de estudio seleccionado, centros de países como Ecuador, Perú, México, El Salvador reportaron o no reportaron casos, reportaron muy pocos casos. Y solo se ubicaron por encima de la tasa general países como Colombia y Brasil. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad por país en pacientes sometidos a endoscopia por cualquier motivo, en los centros que reportaron casos, encontramos cifras interesantes en Venezuela, muy cerca de la tasa general de 26 por mil, y Argentina, Colombia y Brasil por encima de esa tasa. Si tratamos de hacer una especie de mapa dibujando el comportamiento o la prevalencia de la enfermedad en nuestro continente, los datos parecieran indicar que tal vez México y Centroamérica constituyan una zona de baja prevalencia. Luego, ya hacia el norte del continente, encontramos a Brasil como un país muy interesante desde el punto de vista de prevalencia de la enfermedad, Colombia también Venezuela con cifras moderadas. Luego, en lo que podría llamarse la región andina, donde está Perú, Ecuador, Bolivia, pareciera nuevamente esta área corresponder a una zona de baja prevalencia, y luego ya hacia el sur, Uruguay, Argentina y Chile, con datos interesantes en donde la prevalencia nuevamente parece incrementarse. Esto de alguna forma, nuestros datos, por supuesto, si los comparamos entre nuestros propios países, también podrían ser comparables con las cifras de prevalencia que manejan los países o los llamados países del primer mundo, los países desarrollados. Por supuesto, hay diferencias sustanciales, ¿no? En países como Estados Unidos, Canadá, en Europa, en Australia, la enfermedad es altamente prevalente. Nosotros tenemos una prevalencia moderada a baja. Y esto se explica, o lo explica muy bien, un grupo mexicano en un paper publicado en 2017 que se denomina Esofagitis esofílica, el norte contra el sur, una aproximación de alguna forma bioeconómico-social al problema de la esofagitis esofílica. ¿Qué es lo que propone como teoría para explicar esas altísimas prevalencias en el norte y estas bajas o relativamente bajas prevalencias en el sur? Bueno, fíjense que existe una serie de factores involucrados en la patogénesis de la enfermedad que podrían explicar por qué las diferencias en la prevalencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, existe un juego acá entre factores inductores y factores protectores. ¿Cuáles son los factores inductores? Pues por supuesto la teoría de la higiene, la erradicación de las infecciones, lo cual es algo muy frecuente en países del primer mundo, la exposición temprana a antibióticos, la obtención de recién nacidos a través de cesáreas, el consumo de alimentos procesados, todos podrían ser factores inductores que en una población donde estos factores son altamente prevalentes, pues probablemente en esa población se ve de manera importante la enfermedad. Luego tenemos en el otro extremo los factores protectores, el Helicobacter pylori, otras interinfecciones, la alta prevalencia de parásitos pueden comportarse como factores protectores. Entonces, poblaciones, como por ejemplo ciertas áreas de nuestros países latinoamericanos en donde estos factores son muy prevalentes, tal vez en esas áreas esto explique por qué la baja prevalencia de la enfermedad. Y luego tenemos algunos factores que podrían eventualmente comportarse como inductores o protectores, como el tema genético y el tema de la microbiota. En todo caso, esta correlación entre factores inductores y protectores es lo que explica por qué la enfermedad no se da de manera homogénea en todos los países, ni en todos los sectores sociales dentro de un mismo país.
Ahora bien, hablemos un poco más allá del diagnóstico que vimos desde el punto de vista clínico, más o menos cómo se comporta la enfermedad en nuestros países. Puesto, esta es una enfermedad de diagnóstico endoscópico e histológico. Y una cosa muy importante recordar es que ya hoy por hoy está descrito y reconocido el efecto antiinflamatorio de los inhibidores de la bomba de protones. Es decir, los inhibidores de la bomba de protones, mucho más allá de su efecto sobre la secreción ácida, tienen un efecto antiinflamatorio demostrado, tienen un efecto sobre grupos específicos de citoquinas y se comportan en estos casos como drogas antiinflamatorias. Si estamos hablando nosotros de una enfermedad inflamatoria, estamos hablando también de un escenario donde existe una altísima prescripción de IVP por síntomas como estos, es importante recordar que en el paciente que va a ser sometido a una endoscopia por sospecha de esofagititis eosinofílica, es importante recordar que en estos pacientes es bueno suspender por lo menos 2 semanas antes de la endoscopia de carácter diagnóstico el IVP. ¿Por qué? Porque el IVP con su efecto antiinflamatorio puede modificar el aspecto endoscópico y por supuesto el comportamiento histológico. Desde el punto de vista endoscópico, todos conocemos los diferentes patrones descritos: surcos, exudados de diferente naturaleza, algodonoso, en placas, el llamado esófago en papel crepé, muy friable, la llamada traquealización del esófago que se da en los pacientes en los que predomina el fenotipo fibroestenosante. Es decir, hay una gran variedad de hallazgos endoscópicos que es posible describir en pacientes con esofagititis eosinofílica. Pero es importante recordar que hasta el 25% de los pacientes con la enfermedad y con contagios de eosinófilos superiores a los 15 eosinófilos por campo de alto poder puede encontrarse un esófago macroscópicamente o al menos con luz convencional visiblemente normal. Es por eso que hay que recordar que si se está descartando una enfermedad como esta, es necesario siempre tomar biopsias. ¿Y cuántas biopsias podemos tomar? Pues fíjense que la sensibilidad de la biopsia en el diagnóstico de la enfermedad incrementa en la medida en que aumenta el número de muestras que tomamos. Si tomamos una sola muestra, la sensibilidad de la biopsia es más o menos como de un 73%. Si tomamos 2 muestras, la sensibilidad puede aumentar a un 84%. Si se toman 3, la sensibilidad aumenta al 95%. Y si se toman 6, la sensibilidad llega casi al 100%. Entonces, la recomendación es tomar entre 4 y 6 biopsias de tercio distal y tercio medio. Esta es una enfermedad que tiene un comportamiento parchado, es decir, el infiltrado eosinofílico nunca es homogéneo, sino que puede ser distribuirse a lo largo de la mucosa esofágica en forma de parches, y por eso, mientras mayor número de biopsias se tomen, pues mayores son las posibilidades de detectar y de hacer el diagnóstico correcto. Una cosa muy importante, ya entrando en materia en cuanto al aspecto terapéutico, es cómo tratamos en Latinoamérica la enfermedad. Y producto de los estudios que les acabo de mencionar, fíjense los datos que encontramos. En Latinoamérica, al menos en estos 372 pacientes pediátricos con la enfermedad que se identificaron en estos 36 centros que formaron parte del estudio, fíjense que 87.2% de los pacientes fueron manejados por sus gastroenterólogos pediatras con dieta en monoterapia en 40% de los casos y dieta combinada con esteroides dilutivos en 42.5% de los mismos. Es importante recordar que la combinación de dieta e IVP se utilizó se prescribió alrededor del 5% de los pacientes, pero que más del 64% de los niños con esofagititis eosinofílica en Latinoamérica recibieron IVP como parte del tratamiento. O sea que los IVP son altamente prescritos en estos pacientes. En cuanto al uso de esteroides, 12.8, estamos hablando de casi 13% de los pacientes recibieron esteroides dilutivos como monoterapia y hasta un 55% de los mismos recibieron esa combinación de dieta con esteroides. Un 6% de pacientes tratados como Montelukast, y para la fecha de realización de este estudio no había pacientes en Latinoamérica tratados con drogas o agentes biológicos. En cuanto a la dieta, que es tan ampliamente utilizada en nuestro continente, sabemos que la terapéutica dietética puede ser considerada como una terapia eficaz y de primera línea en todos los niños diagnosticados con esofagititis eosinofílica y también con gastroenteropatía eosinofílica. Eso lo sabe el gastroenterólogo pediatra latinoamericano. Ahora, ¿cuáles son las alternativas en materia de dieta? Está la dieta elemental, que es muy efectiva,
¿verdad? Y garantiza una remisión histológica que puede estar alrededor del 90%. Lo único con respecto al uso de formas letales es que, como todos sabemos, tiene sus limitaciones y tiene sus indicaciones precisas. Yo creo que esta es una estrategia muy útil para lactantes menores con la enfermedad. Luego tenemos la dieta de restricción o eliminación empírica de diferentes alimentos, que comenzó y se describió en principio como la dieta de los 6 alimentos, que incluía proteína de leche de vaca, huevo, trigo, soya, pescado y frutos del mar y maní y frutos secos. Sin embargo, hoy en día, por el tema de la adherencia, que no es fácil cuando le eliminas a un paciente 6 tipos diferentes de alimentos, se ha visto que la eliminación de 4 alimentos induce una remisión hasta el 50% de los pacientes, y que solo la eliminación de 2 alimentos puede inducir una remisión hasta el 40% de los pacientes. O sea que tal vez de entrada ya no sea necesario restringir tantos alimentos, sino que con una restricción, digamos, menor se puede de alguna forma mejorar la adherencia y de alguna forma garantizar mejores resultados en el corto y en el mediano plazo. Por último, están las dietas dirigidas en función de los resultados de la esteroidealergia, que fíjense que son efectivas solo, o mejor dicho, en menos del 30% de los casos, y que no ofreciendo resultados confiables, pues no son realmente la primera indicación. De todas estas estrategias dietéticas, la que más se recomienda es la restricción empírica de 2, 4 o 6 alimentos, por supuesto con vigilancia clínica, endoscópica e histológica. Ahora bien, con respecto al tema de las drogas, encontramos a los IVP como primera línea de tratamiento. Fíjense que son efectivos en la inducción de la remisión hasta en el 50% de los casos. Este es nuestro fenotipo sensible a IVP, del cual hablamos al principio, y son también efectivos como tratamiento de mantenimiento. Luego encontramos los esteroides, que son efectivos tanto en la inducción de la remisión como en la terapia de mantenimiento, y que son también bastante seguros. Se asocian al riesgo candidiasis solo en el 10% de los casos. Y luego otras drogas, como diversos agentes biológicos, que se encuentran en evaluación y que hasta ahora no han demostrado en la práctica clínica una relación costo-beneficio que justifique su prescripción, al menos no de rutina. Siempre recordar a la hora de decidir por una de estas opciones terapéuticas, descontinuar entre 4 y 6 semanas antes de la endoscopia diagnóstica cualquiera de estas drogas, sobre todo los IVP, en casos de fuertes sospechas de esofagitis eosinofílica. Los esteroides, por supuesto, existe toda una evidencia de altísimo nivel que justifica su uso y que apoya y avala su efectividad. Estamos hablando específicamente del caso de la budesonida y la fluticasona. Son 2 drogas que utilizadas originalmente en el paciente asmático, pero que suministradas de una forma particular por vía deglutoria en el paciente con esofagitis eosinofílica a esas dosis funcionan. Podemos decir de los esteroides tópicos, que son efectivos en el control de inflamación y la infiltración eosinofílica esofágica en pacientes con esofagitis eosinofílica, que tienen un buen perfil de seguridad y no interfieren con los niveles de cortisol sérico. Hay una formulación, hay diferentes formulaciones, pero en el caso de la budesonida, la formulación viscosa es la que garantiza una mayor deposición y un contacto del fármaco con la mucosa, lo cual de alguna forma garantiza mejores resultados terapéuticos. Por último, recordar siempre que no existe una buena correlación entre mejoría sintomática y remisión histológica, por lo que la evaluación post-tratamiento siempre debe incluir una endoscopia y una biopsia de control. En cuanto a la dilatación, fíjense que estamos hablando de la terapéutica de la enfermedad, que consiste en las 3D, dieta, drogas y dilatación. La dilatación está indicada para pacientes que consultan por disfagia, para pacientes que desarrollan estenosis o para pacientes que antes de desarrollar estenosis desarrollan lo que algunos han descrito como una reducción de calibre que no llega a la estenosis, pero que es suficiente como para producir síntomas. En esos casos, el endoscopista puede seleccionar entre dilataciones con balón o bujía. Hay que tomar en cuenta el riesgo de desgarro, sobre todo que se trata de una mucosa muy friable. Los riesgos de perforación hemorragia son similares a cualquier procedimiento de este tipo en otros escenarios clínicos. La mejoría clínica en los pacientes que consultan por disfagia, los pacientes que consultan por impactación alimentaria es significativa, sobre todo cuando se combina esta estrategia terapéutica con una estrategia farmacológica, como el uso de esteroides tópicos o esteroides sistémicos en casos graves.
Tomando en cuenta todas estas alternativas, entonces vamos a, de alguna forma, diseñar un algoritmo. Podemos tener pacientes que tienen síntomas típicos de la enfermedad y factores de riesgo, como hemos visto, un paciente trasplantado, un paciente asmático, un paciente alérgico a la proteína de la leche de la vaca conocido, o por otro lado podemos tener simplemente un paciente que tiene síntomas de disfunción esofágica, síntomas de reflujo que tal vez no responden a una terapéutica convencional. En esos pacientes se plantea el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Si se plantea ese diagnóstico, recordar siempre omitir el OVP unas 4 a 6 semanas previos a la realización de endoscopia. Luego, por supuesto, realizar la endoscopia, tomar las biopsias. ¿Y cuáles son los hallazgos? Puede haber un esófago normal con datos específicos o inespecíficos, o puede haber cambios inflamatorios muy sugestivos de la enfermedad. Sea como sea, la endoscopia, igual que la clínica, no es suficiente para alcanzar el diagnóstico y en todos los casos debemos siempre tomar biopsia. Si hay una eosinofilia por encima de 15 eosinófilos por campo de alto poder, estamos en presencia de una esofagitis eosinofílica. Y tenemos entonces la obligación de tomar una decisión desde el punto de vista terapéutico. Prescribir una dieta, tomando en cuenta las 3 alternativas que ya describimos, prescribir un IVP a una buena dosis durante un mínimo de 8 o 12 semanas, o prescribir un esteroide inhalado, pero por la vía de glutorio, o en su caso, en caso de emergencia, proceder inmediatamente a la dilatación. El tema de por dónde comenzar el tratamiento depende mucho de los pacientes. Aquí viene el tema de que cada paciente es diferente y ahí tiene que haber un proceso de individualización muy importante. Por ejemplo, un paciente con un componente alérgico muy importante, con estigmas de atopias importantes, con pruebas alérgicas positivas, probablemente se beneficiará de una dieta de restricción. Un paciente, por otra parte, con un esófago muy maltratado, con un aspecto endoscópico muy comprometido, tal vez se beneficie de entrada de una terapéutica con esteroides deglutidos, pero hay un buen número de pacientes que pueden tratarse y cuya primera línea de tratamiento puede ser el IVP, ¿verdad? Y recuerden que el 50% de los pacientes responden a esto como tratamiento de la enfermedad. Sea cual sea la decisión que se tome, es muy importante recordar que a las 8 o 12 semanas debe haber una reevaluación clínica y una endoscopia de control. Esta endoscopia es muy importante porque es la que va a establecer si el camino que hemos tomado o la decisión que hemos tomado en principio ha sido correcta. Y producto de esa evaluación clínica y de esa endoscopia de control, vamos a poder clasificar a nuestros pacientes en aquellos que tienen una respuesta completa, una respuesta parcial o que simplemente no tienen respuesta. ¿Quién tiene respuesta completa? Que mejora clínicamente, endoscópicamente e histológicamente. Si eso ocurre en un paciente en el que se le ha prescrito una dieta de restricción de 6 alimentos, bueno, luego se puede decidir por una opción de mantenimiento que puede incluir la restricción de tal vez 4 o 2 alimentos. Si eso ocurre en un paciente que ha venido recibiendo un IVP a full dosis, pues tal vez la dosis se pueda bajar un poco, tratando de manejar el tema del mantenimiento, lo cual también tiene sus indicaciones. Ahora, ¿qué pasa en el paciente que tiene una respuesta parcial? Ese paciente tiene tal vez una respuesta clínica satisfactoria, pero no tiene respuesta endoscópica y ciertamente no tiene respuesta histológica. Entonces ahí ese paciente viene con una dieta de restricción, hay que evaluar el tema de la adherencia y probablemente contemplar asociar a esa dieta otras estrategias de tratamiento, tal vez un IVP o un esteroide deglutivo. ¿Qué sucede si el paciente tiene una respuesta parcial con IVP? Pues obviamente hay que cambiar o aumentar la dosis, prolongar el tratamiento o simplemente cambiar y asociar un esteroide. Y en el paciente que no tiene respuesta, pues entonces aquí hay que tal vez comenzar de nuevo, reevaluar todo desde el principio y considerar otras alternativas de tratamiento más agresivas. Los trending topics en la esofagitis eosinofílica, ¿cuáles son las tendencias actuales? El tema el reconocimiento y la identificación de los diferentes fenotipos de la enfermedad. Por ejemplo, ya tenemos uno, el fenotipo que responde a IVP, que puede representar el 50% de los pacientes, pero luego tenemos los otros, el otro 50%, ¿cómo se clasifica? Bueno, tenemos el llamado fenotipo de esofagitis eosinofílica leve tipo 1, que responde en principio a dieta o a esteroides. Luego tenemos el fenotipo inflamatorio tipo esofagitis eosinofílica tipo 2, que probablemente requiere algún tipo de terapéutica con agentes biológicos. Y luego tenemos el fenotipo fibroestenosante, que directamente desde el principio va a ir a programas de dilatación endoscópica esofágica.
Lo otro es que, ¿qué ocurre con los biológicos? Hasta ahora los únicos aprobados por la FDA para el tratamiento de la enfermedad son el mepolizumab y el reslizumab, que son, digamos, anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 5. Aunque desde el punto de vista fisiopatológico y teórico el modelo de acción es muy atractivo, en la clínica no han demostrado una efectividad pues, sustentable o satisfactoria. Por eso que ahora, en la medida en que se reconoce o se conoce mejor la fisiopatología de la enfermedad y se han identificado diferentes interleuquinas como parte del proceso inflamatorio, tal vez el descubrimiento o el desarrollo de nuevas drogas pueda mejorar el comportamiento de estos agentes biológicos. Por ejemplo, tenemos nuevos agentes anti-interleuquina 5, tenemos agentes anti-interleuquina 13, todos están en fase de evaluación y por supuesto pues habrá que esperar los resultados para poder de alguna forma sugerir o hacer una recomendación en este sentido. Lo otro es que, bueno, en este mercado, en este mundo de la esofagititis hemofílica, pues están surgiendo nuevas moléculas, especialmente diseñadas para estos pacientes, y nuevas presentaciones de las moléculas ya conocidas, para facilitar un poco la administración de las drogas y por supuesto mejorar los resultados. También hay una cantidad de reportes y experiencias anecdóticas con drogas como motelucas, colmoglicato, 6-mercaptopurina, acetopina, etcétera, etcétera, que por supuesto, como son reportes anecdóticos, no permiten hacer una recomendación formal, pero están allí, son experiencias descritas que simplemente están allí para ser tomadas en consideración. Al final, todavía nos queda un largo camino por recorrer en cuanto a la enfermedad. Todavía necesitamos más información acerca de la verdadera historia natural de la enfermedad, el rol de los antígenos alimentarios y mejores técnicas para identificarlos, la prevalencia. Tenemos que todavía recorrer un largo camino para conocer la verdadera prevalencia de la enfermedad, no solo en la población pediátrica, sino en la población general. Identificar biomarcadores que permitan no solo el diagnóstico, sino hacer también el seguimiento. Esto evitaría un poco el tema de tener que realizar endoscopias y biopsias de control si se identificara algún biomarcador bien específico y bien sensible que permitiera hacer el seguimiento de la enfermedad. Por supuesto, todavía hay que establecer pautas más precisas en cuanto a lo que es duración de tratamiento, cuáles son los criterios en cuanto a la terapia, mantenimiento, las nuevas opciones o alternativas terapéuticas, cuáles son las pautas de tratamiento y vigilancia para los pacientes asintomáticos, lo cual es otro tema. El paciente asintomático que por alguna razón se le hace una endoscopia y que resulta que se le toma una biopsia y tiene 47 eosinófilos por campo, ¿qué hacer con él si ese paciente está asintomático? ¿Es susceptible de tratamiento o simplemente monitoreo de vigilancia? ¿Qué se hace con ese paciente? Son muchas todavía las preguntas que tenemos por responder, pero digamos que estamos en eso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a nuestro próximo Congreso Latinoamericano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, que se va a celebrar el año que viene, del 14 al 17 de noviembre en Cancún. Estamos todos invitados y comprometidos con el éxito de este próximo Congreso. Y todos por su atención les doy muchísimas gracias. Ahora pues, a través de Carlos, que está en México, y yo que estoy en Barquisimeto, Venezuela, podemos responder, ya sea vía chat o a través del audio, algunas preguntas. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su atención. Hola a todos. Si quieren hacerles preguntas, está Reinaldo disponible. Buenas noches, aquí estoy. Lo que quiero asegurarme es que todos me están escuchando. Buenas noches. Yo creo que sí. Pero si alguno quiere poner yo en el chat y yo le paso el micrófono, adelante. Y si es muy tímido, tímida, pues puede escribir en el chat la pregunta y la estará viendo en este momento también Reinaldo. Yo quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas, todos los centros, todos los colegas que participaron en esos estudios que mostré. Ahí aparecieron los nombres de los 36 centros. De verdad que estoy muy agradecido a todos por su participación y bueno, espero que vean reflejado allí el nombre de sus centros, porque es muy importante el reconocimiento del trabajo que hacemos cada uno en nuestros respectivos lugares de trabajo.
Muchísimas gracias por las felicitaciones. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Acá le voy a pasar el micrófono a María. María. Ya puedes hablar, María. Buenas noches, quería consultar. Primero, felicitaciones a Reinaldo por su exposición. Yo hablo desde Perú, quería preguntar, nosotros no contamos con budesonida viscosa. ¿Qué experiencia tiene, o si tuviera alguna experiencia en relación a budesonida de presentación inhalatoria, que a veces la usamos para el caso de esofagitis eosinofílica? Sí, claro. Bueno, la descripción original del tratamiento es con la budesonida tal cual como la conocemos. La presentación se utiliza para nebulización en los servicios de emergencia, o la presentación inhalatoria que utiliza el paciente de manera ambulatoria. La descripción de la budesonida viscosa vino posteriormente, y lo que hacemos con la budesonida viscosa es que se la mandamos a preparar a la mamá. Es decir, no, por lo menos en Venezuela tampoco tenemos una presentación específica de budesonida viscosa, sino que lo que hacemos es que le enseñamos a la mamá cómo preparar una budesonida viscosa. Para eso necesitas la budesonida, necesitas la sucralosa, que es lo que le da esa característica de viscosidad, que es la que tú necesitas para que cuando el paciente la degluta, se adhiera bien a las paredes del esófago y permanezca el mayor tiempo posible allí, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es decirle a los pacientes que compren la budesonida y que compren la sucralosa, los sobrecitos de edulcorantes, con los cuales puedes entonces enseñarlos a preparar esa presentación viscosa y, por supuesto, entrenarlos para su administración. Yo después hay una receta, básicamente como una receta de cocina, en donde tú lo que le vas a enseñar a las mamás es cuántos sobres de sucralosa va a utilizar, dependiendo de la dosis de budesonida que le vayas a dar, para que, repito, al final surja esa sustancia viscosa que es la que el niño la que le va a administrar. Entonces, después te puedo pasar la receta, pero es básicamente enseñar a las madres a preparar la presentación viscosa como tal. Marco quería preguntar algo. Marco, no tienes micrófono, así que si quieres escribirlo, adelante. Antes de Marco, hay una pregunta por chat de Sandra Ney. Buenas noches, felicitaciones. Tengo una pregunta en cuanto a las pruebas alérgicas. ¿Estamos hablando del patch test o las pruebas IgE específicas en sangre o alguna otra? O si vamos a hablar esto es muy controversial, el tema de se referir a estos pacientes al inmunólogo, al alergólogo o al alergista, como lo llaman en muchos países, ¿no? Pero si estamos hablando de pruebas alérgicas, estamos hablando básicamente de pruebas séricas de IgE específica, o pruebas de pre-test. La prueba del PALS es de las pruebas que ya menos se utiliza y que de hecho ya no se recomienda. Si vamos a solicitar pruebas alérgicas o si vamos a referir al paciente a un especialista en alergias, deberíamos entonces estar pensando en pruebas séricas, IgE específicas o en pre-test, básicamente eso. Ahora sí podemos darle curso a la pregunta de Marta, que está listo. A ver, le voy a pasar a ver si... Aquí hay otra pregunta de Magali Rodríguez. ¿Te has encontrado con síndromes que además desarrollan esofagitis eosinofílica en los reportes y trabajos que has revisado, ya que hay alteraciones de inmunorregulación? Muchos síndromes. Saludos. Bueno, de hecho, hay un criterio para hablar de esofagitis eosinofílica, y es que tenemos que estar frente a una entidad que, desde algún punto de vista, es aislada, ¿no? O sea, para hablar de esofagitis eosinofílica como tal, lo único que está comprometido en ese paciente es el esófago, pero todos sabemos que existe, por ejemplo, la gastroenteropatía eosinofílica, en donde puede estar afectado el esófago, el estómago, el colon. De hecho, entonces ya eso, el abordaje y la fisiología es diferente, ¿no? Y de hecho esos pacientes pueden tener eosinofilia esofágica, pero no tienen una verdadera esofagitis eosinofílica, tienen una gastroenteropatía eosinofílica, que es una enfermedad ya, digamos, con compromiso multiórgano. Luego, por supuesto, existen los llamados síndromes hipereosinofílicos que pueden también cursar con eosinofilia esofágica, pero nuevamente no estamos hablando en ese caso de una esofagitis eosinofílica primaria, sino ya de un síndrome, como tú lo llamas, que cursa con infiltración eosinofílica del esófago. Luego, aquí hay otra pregunta es de María del Carmen. María del Carmen toca.
María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya puedes hablar, María Carmen. A ver, si no sé si me escuchan, ¿puede ser? Perfectamente. Perfecto. Te Perfecto. escuchamos perfectamente. Ah, bueno, Reinaldo, muchas felicitaciones, me encantó la charla. Una pregunta quería hacerte. En el caso de que un paciente haya tenido buena respuesta al tratamiento y luego de la suspensión del mismo se produzca una recaída, ¿tú piensas que se podría volver a utilizar el mismo tratamiento o habría que cambiar en cuanto a la suspensión de alergenos o utilizar otras drogas? ¿Hay que hacer cambio en el tratamiento o se trataría de que necesitaría ese paciente más tiempo en el tratamiento? Si eso que tú refieres es muy frecuente por ser una enfermedad crónica, y ahí viene el tema de la controversia en cuanto a la terapéutica de mantenimiento. O sea, hay una pregunta que todo el mundo se hace, es si estos pacientes que han tenido una respuesta completa deben o no recibir terapéutica de mantenimiento. Entonces algunos están a favor, otros están en contra. Algunos dicen que no todos deben recibir terapéutica de mantenimiento, que hay que seleccionar los pacientes. Entonces, bueno, en tu caso, un paciente que ha respondido satisfactoriamente pero que luego recae, definitivamente debe reiniciar la terapéutica. Tal vez iniciar con el protocolo original que dio la respuesta satisfactoria y en ese caso prolongarlo en el tiempo, y definitivamente ese es un paciente que una vez que complete un segundo ciclo de tratamiento va a ir a una terapéutica de mantenimiento. Entonces, es un paciente que ya luego no vas a volver a suspender el tratamiento en mucho tiempo, tienes que decírselo a los padres. O sea, si ya lograste éxito terapéutico, suspendiste el tratamiento y hubo una recaída temprana, luego tienes que reiniciar el tratamiento, reevaluar la respuesta, y luego que si vuelves a conseguir la misma respuesta que conseguiste en el primer ciclo terapéutico, luego entonces definitivamente ahí estaría indicado la terapéutica con mantenimiento, que puede ser con dieta, puede ser con IVP a una dosis, digamos, tal vez baja, pero permanente y constante, puede ser con esteroides también. Tú puedes simplemente prescribir una dosis de mantenimiento del esteroide glicídico por un tiempo indefinido. Otra cosa que también todavía no se ha establecido es cuánto tiempo le damos de mantenimiento. O sea, estamos hablando de que si completó un ciclo de 12 semanas para alcanzar la respuesta terapéutica, el mantenimiento puede ser 12 semanas más, o puede ser 6 meses, puede ser un año. Es decir, todavía falta mucho por definir, pero definitivamente ese paciente que tú describes es muy frecuente, y es un paciente en donde hay que sentarse con los padres y explicar el tema y el concepto del mantenimiento como una condición primordial. Aquí tenemos otras preguntas, estoy viendo el chat. A ver. La de Claudia Lozada. Al tener en cuenta que existe una gran relación inmunológica con la microbiota, ¿qué experiencia tiene con el uso de probióticos? Ninguna. O sea, probióticos, mesofaitos, no tengo ninguna experiencia, pero sí está involucrado con el tema fisiopatológico, alteraciones de la microbiota propia del esófago, pero que yo conozco o tengo alguna experiencia con tratamiento con probióticos, te mentiría, no la tengo. Luego hay otra pregunta. Cuando hablas de dosis de IVP, 2 miligramos por kilo, cada 12, cada 24, y si nosotros, pacientes con ERGE, por ejemplo, pacientes pediátricos, todos hemos aprendido que la dosis está alrededor de 1 miligramo por kilo. Estos pacientes obviamente requieren una dosis mayor. En este caso se puede hablar entonces de 2 miligramos por kilo. Luego lo que tú planteas, cada 12 o 24, cuenta que los IVP tienen un tiempo de vida bastante largo. Una buena dosis cada 24 horas podría ser suficiente, pero eso tiene que pasar por el tema de la individualización de los casos. Hay pacientes que de repente van a requerir una dosis de refuerzo o un esquema terapéutico cada 12 horas. De manera que si estamos hablando de una dosis superior a la convencional, estamos hablando de duración de tratamiento también superior al convencional, y podemos estar hablando de esquemas terapéuticos de 2 veces al día. Claudia Lozada, ¿cuál es el IVP de su elección, doctor, y por qué? Yo he pasado por muchas etapas con el tema de los IVP. Yo he sido siempre muy alto prescriptor de IVP porque me entrené en un centro donde en una época en donde los IVP no se utilizaban mucho en niños, yo me entrené en un centro donde se usaban altamente. Entonces, yo pasé por la etapa de omeprazol, tuve una experiencia durante muchos años excelente con el lansoprazol, y luego ya cuando surgió y vino el lanzamiento del esomeprazol, me quedé allí. Y hoy en día utilizo mucho esomeprazol. Además que el esomeprazol, recuerden que fue el primer IVP que lanzó la presentación pediátrica, que a todos nos ayudó muchísimo, porque previo al lanzamiento de esa presentación, pues teníamos que hacer un poco lo que dije antes de la bolsilla viscosa. Teníamos que entrenar a las madres a cómo usar las capsulitas para garantizar el efecto terapéutico
dosis y la cosa. Entonces el esomeprazol es el único que en un principio lanzó la presentación pediátrica y creo que es uno de los pocos que la mantiene en el mercado en casi todos los países. Otra pregunta, Marta, saludos, felicitaciones a Reinaldo. ¿Consideras útil contar el número de eosinófilos en las biopsias para evaluar la respuesta al tratamiento clínico? ¿Categorizar la fijarse en el número de eosinófilos? Sí, allí esta es una enfermedad en donde definitivamente uno tiene que tener una buena comunicación con tu patólogo, con el servicio de anatomía patológica de tu hospital, de tu centro asistencial. Y por supuesto el tema de la cuantificación de los eosinófilos es fundamental. No es lo mismo un paciente que pueda tener 18 eosinófilos por campo o un paciente que pueda tener 300 eosinófilos por campo. Luego en la respuesta terapéutica también eso te sirve para evaluar esa misma respuesta, porque si tú vienes de un diagnóstico con 30 eosinófilos por campo y luego de un ciclo de tratamiento con OVP te reportan una biopsia con 12 eosinófilos por campo, sabes que hay una tendencia a la respuesta, pero no es una respuesta todavía satisfactoria. Es un paciente donde tal vez tengas que prolongar el tratamiento o aumentar la dosis, porque el objetivo siempre es llegar a cero eosinófilos o algo cercano a cero, que es el estado natural del esófago. Entonces sí, definitivamente tiene importancia insistir con los patólogos en que cuenten los eosinófilos, los cuales en algunos países como el mío puede ser una situación realmente dramática. A ver, esta pregunta, las guías hablan de realizar endoscopia después de la reintroducción de cada alimento, lo que equivaldría a realizar por lo menos 6 endoscopias en el mismo paciente, alimentos cada semana. Mi pregunta es si desde el punto de vista práctico esto es factible, se hace en la práctica diaria en el manejo de estos pacientes. Esta pregunta la hace Sandra Neri desde Venezuela y tiene toda la razón. En las guías está descrito que luego de que tú has logrado la remisión clínica, endoscópica e histológica, por ejemplo, con 6 alimentos, una dieta de 6 alimentos, tienes que ir reintroduciendo alimento por alimento y luego tienes que ir, obviamente, luego de la reintroducción de cada uno de esos alimentos, ir haciendo lo que hablábamos antes, contando los eosinófilos. Esto es una discusión que yo he tenido con colegas europeos que ellos insisten en que la guía y las guías deben ser cumplidas, pero desde mi punto de vista, como médico latinoamericano y obviamente en Venezuela, a mí esto me parece totalmente inviable. O sea, yo no puedo someter a un niño a 6 endoscopias en el transcurso de un periodo de tiempo, luego de o sea, yo tengo que, por eso decía durante la conferencia que la primera endoscopia es muy importante y también es muy importante la segunda, porque es la que te marca el camino. Pero luego de ahí en adelante tienes que de alguna forma ser cautelosa con el tema de las endoscopias a las cuales vas a someter a ese paciente. Si las guías están para cumplirse, también debe existir el tema del criterio clínico y el criterio médico. Voy a seguir leyendo acá. Felicitaciones a Abraham. Felicitaciones de Abraham. Gran abrazo, excelente disertación. Andrea Nogales quiere hacer una pregunta. Andrea, si quieres, puedes hablar. Perfecto. Hola, Andrea. Ella me puso su pregunta en el chat. Aquí la tengo. Bueno, dale, entonces en el chat. Ella está hablando de cuáles serían los 4, o sea, si vamos a hacer una dieta de 4 alimentos, son los 4 alimentos. O si vamos a hacer, yo nombré la dieta de los 6 alimentos, luego si te vas por la opción de los 4 alimentos, deberías incluir en esos 4 alimentos siempre proteína de leche de vaca, siempre huevo, siempre trigo y siempre soya. E inclusive cuando haces 2 alimentos, entonces proteína de leche de vaca y trigo o proteína de leche de vaca y huevo. Pero básicamente esa es la respuesta cuando no vas a hacer la dieta extensa de los 6 alimentos, cuando vas a hacer dietas con menor número de alimentos. En las dietas con menor número de alimentos, con restricción de menor número de alimentos, son la tendencia actual porque por lo menos te aseguran a lo mejor la adherencia. Y la adherencia es fundamental cuando hablamos de respuesta terapéutica de la dieta. Entonces, si te puedes ir con 2 alimentos como proteína de leche de vaca y trigo o como proteína de leche de vaca y huevo, creo que puedes ir bien. Si quieres hacer proteína de leche de vaca, trigo y huevo, estás bien también. Ese es el juego. La doctora Raquel Furnes, saludos, pregunta, tiempo máximo de administración de budesonida viscosa hasta remisión de biopsia total o remisión de biopsia parcial asintomático. Ok, el tratamiento en principio debería durar en medio unas 8, es decir, el tratamiento mínimo debería ser de 8 semanas. De las 8 semanas tienes la posibilidad de hacer una endoscopia que no usa control, está bien. Muchas veces no se puede hacer la endoscopia a las 8 semanas, bueno, se puede hacer tratamiento de 9, de 10, de 11, de 12 semanas. Entre las 8 y las 12 semanas deberías estar haciendo tu biopsia de control. Ahí observas la respuesta. Si estás usando budesonida viscosa y logras una respuesta total,
paciente no tiene criterios de terapéutica de mantenimiento, puedes suspender el tratamiento y simplemente observar y vigilar. Si al cabo de 8 o 12 semanas con convulsión viscosa haces tu biopsia de control y tienes una respuesta parcial, tu opción podría ser prolongar el tratamiento. A veces hay que prolongar el tratamiento para llegar a la respuesta total. Otra cosa con el tema de la budesonía viscosa y con los esteroides líquidos, que es muy importante revisar con las madres que le den al niño el medicamento de la forma adecuada. Porque acuérdense que estamos hablando de una droga que no fue diseñada para esto. Entonces hay que garantizar que la droga permanezca en el esófago el mayor tiempo posible, que se adhiera a las paredes del órgano. Entonces eso requiere una forma de entrenamiento y es lo mismo de la dieta con el tema de la adherencia. Si lo cumples bien, tus resultados van a ser mejores. Entonces, esa sería la respuesta. 8 o 12 semanas, respuesta total puedes suspender si no hay criterios para terapéutica de mantenimiento, y respuesta parcial puedes prolongar, y si el prolongar no te permite alcanzar esa respuesta total que deseas, tienes que pensar en otra estrategia, tienes que tal vez pensar en una estrategia combinada, o sea, ya no manejarlo con el esteroide como monoterapia, sino tal vez combinarlo con alguna otra alternativa terapéutica. Sandra, muchísimas gracias. Okay, hasta ahí. María Antonieta quiere hacer una pregunta. Le voy a pasar el micrófono a ver si quieres. María Antonieta, te escuchamos. Hola, hola. No, parece que no. Bueno, María Antonieta puede escribir en el chat. El chat está funcionando perfecto. Se nos fue María Antonieta. Bueno, hasta aquí no tengo más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera aprovechar, participar, comentar o preguntar. Con el sospecho sentido, mucha gente me pregunta con este trabajo que hemos hecho nosotros, todos, y en este chat, en esta conferencia, están muchos de los productores de esos trabajos que yo he mostrado. Ya tenemos 3 publicaciones, publicamos en Argentina, publicamos en Venezuela, publicamos en México, y mucha gente me pregunta cuál es el futuro, hacia dónde vamos con nuestro grupo de trabajo y con nuestro trabajo. Y lo que se me ocurre es que deberíamos un poco volvamos a la parte epidemiológica. Yo creo que es hora de que comencemos a hacer algún tipo de trial, algún tipo de ensayo terapéutico. Entonces, yo creo que voy a tratar de reunir de nuevo al grupo para ver si podemos hacer algún tipo de ensayo terapéutico multicéntrico, ¿no? Podríamos ir pensando en qué nos interesa evaluar en nuestra población, obviamente establecer cuáles son los criterios que vamos a evaluar, etcétera. Pero creo que ese podría ser el futuro para un cuarto paper, ya algo enfocado en la parte terapéutica. También un grupo de Barcelona, España, se acercó a mí porque quieren hacer algo en conjunto. Ellos les parecieron las cifras esos 108 casos les parecieron muy importantes. Entonces me daba risa porque la persona que se me acercó me dice, no, en el hospital tenemos 108 casos, tenemos la misma casita. Y yo, sí, pero doctor, usted tiene 108 casos en un hospital, yo tengo 108 casos en 36 hospitales. Entonces hay una diferencia, ¿no? Pero yo creo que también con los españoles podríamos hacer algo a futuro con esta enfermedad. Ellos tienen muchísimas experiencias, tienen muchísima experiencia. Yo creo que podemos hacer algo como para un cuarto trabajo, un cuarto estudio. A ver, acá, Reinaldo, aparte de la sucralosa, se contempla autovehículo. Bueno, lo que está escrito es sucralosa, pero obviamente sí, sobre todo en situaciones donde no hay acceso a la sucralosa, hay algunos, esto ya es una cosa con carácter anecdótico, hay quienes mezclan el esteroide con algún tipo de puré o papilla, por lo mismo, tratando de que ese puré o esa papilla tenga la densidad suficiente como para que no ruede directo, sino que como que se quede y permanezca mayor tiempo en el esófago. Entonces sí, hay especialistas que lo prescriben. Por ejemplo, Otto Calderón de Colombia alguna vez me comentó que lo prescribía con puré de manzana, con puré o papilla de fruta. Yo creo que hay que tratar algo que, repito, permita que el fármaco se adhiera y permanezca el mayor tiempo posible en contacto con las paredes del esófago. Aquí tenemos otra pregunta. En pacientes con daño neurológico crónico y ERG con probable esofagitis significa. Es muy difícil ver la respuesta actualmente. Si tiene algún algoritmo. Bueno, el paciente con problemas neurológicos hace ERG, o sea, hace reflujo esofágico severo, y es uno de los principales problemas de ese tipo de pacientes. Una eosinofilia esofágica en ese escenario yo la interpretaría como parte de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y hacia allí iría toda mi terapéutica, que tiene que ser con IDP a altas dosis, tratamientos
súper prolongados, casi permanentes, ¿no? La experiencia que yo tengo con pacientes neurológicos, con pacientes con parálisis cerebral, no tiene mucho que ver con esofagitis, tiene mucho que ver con esofagitis por reflujo, con esofagitis péptica. Y son las esofagitis más severas que yo he visto en mi vida y que veo todos los días. Lo que requieren es IVP a altas dosis de manera permanente, porque ya sabemos que tienen un problema motor intrínseco que no va a resolverse porque depende de un trastorno neuromotor central irreversible. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál dosis de sucralosa que se debe administrar con la oxidina viscosa? Bueno, tienes que conseguir los sobrecitos de sucralosa. Tienes que conseguir 2 o 3 sobrecitos para que al combinarlo con la dosis de budesonida te dé esa consistencia viscosa. La cosa con la sucralosa no es fácil. Todo el que lo ha intentado, o sea, la madre te lo dice, cuando mezclas el polvillo que tiene que ver con el edulcorante, con el agua de sonida, eso a veces se convierte en una cosa medio chicolosa que para el niño es difícil de deglutir. A mí me ha pasado mucho que las madres regresan diciendo, mira, pero que el niño no se paga eso. Entonces eso estamos hablando de una cosa casi artesanal, ¿no? Entonces hay que buscar que la consistencia de la mezcla sea lo suficiente como para garantizar una buena adherencia a las paredes del esófago, pero también sea, digamos, atractiva y deglutible por el niño, sobre todo si se trata de un niño de corta edad. Entonces lo que tienes que comprar o mandar a comprar tus sobres, tu caja de sobres de sucralosa, tener tu budesonida y entonces recomendarle a la madre que haga una mezcla que le resulte lo suficientemente viscosa, pero que sea tragable, porque algunas mezclas pueden resultar intragables. ¿Okay? De todas maneras, hay una formulita que yo después les puedo pasar, con casi una formulita matemática por el tema de cómo fue escrito originalmente la budesonida viscosa. Lo fue escrita eso no lo describió un gastroenterólogo, eso lo describió un alergista, como llaman en algunos países, un alergólogo y inmunólogo. Una doctora de los Estados Unidos fue la que escribió por primera vez la budesonida viscosa y diseñó esa mezcla como parte del tratamiento para la esofagitis. Reinaldo, si quieres, me puedes pasar la receta a mí y yo cuando subo el video a laspagan.org lo pongo al pie del video para que todo el mundo la pueda ver. Todo el mundo, yo no sé, todo el mundo sabe a lo que yo me refiero cuando hablo de sucralosa. No quiero dar la marca comercial, pero en todos los países existe. Y bueno, es básicamente el edulcorante más vendido. El amarillo, el sobrecito amarillo. El edulcorante creo que más vendido a nivel mundial. Esa es la descripción original de la budesonida. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Pues estamos en 30 personas, hemos estado prácticamente entre 25 y 30 personas durante toda la plática. Pues me parece muy bien, ha tenido un gran éxito. Les recuerdo igualmente a todos que esta plática en un par de días va a estar en laspagan.org. Pueden ir al menú de socios y ahí en el menú de socios Laspagan TV, por ahora por órdenes de nuestro presidente, el doctor Juan Rivera, está acceso a todo el público y lo estará por lo menos hasta el principio de 2019. Así que bueno, ahí mismo pueden repasar esta plática, va a estar la receta de la budesonida viscosa y pueden verla todas las veces que quieran. Quiero aprovechar para despedirme, darles las gracias a todos por su participación, por conectarse hasta ahora con nosotros. No fue fácil que lográramos el objetivo. Espero que el objetivo haya sido alcanzado, que hayan podido ver la conferencia, que hayan podido escuchar la conferencia. Cualquier duda estoy a la orden, todos conocen mi correo, estoy totalmente disponible para cualquier duda o aclaratoria. Y por otra parte, quiero aprovechar para darle las gracias a este doctor que les habla, que es el doctor Carlos Timosi, que nos ayuda en todas estas cosas. Yo la semana pasada me sentí muy frustrado cuando no se pudo dar la conferencia y después en privado le decía a Carlos y le decía a Juan y le decía a todo el mundo que esto de la tecnología no es fácil, que nosotros somos médicos, pero que en estos aspectos al menos yo me declaro hasta cierto punto incompetente. Entonces hay personas como él que siempre están dispuestas a asistirlo a uno y
que siempre están trabajando en pro de que esta conectividad se mantenga, y de verdad que le doy las gracias a Carlos públicamente, porque de verdad que lo hace muy, muy bien, y gracias a él es que tenemos todos estos avances tecnológicos maravillosos. No, yo lo hago con mucho gusto y he ganado muchos amigos en este tiempo que estamos juntos. Pues bueno, yo también, ya antes de que se despida Reinaldo, también me despido. Les agradezco haber estado con nosotros. Les deseo una feliz Navidad, felices las fiestas que tenga cada uno. Y bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo al inicio del 2019. Los dejo con mi arbolito de Navidad. Felices fiestas para todos y mucha salud para el 2019, que es lo más importante. Mucha salud. Felicidades, felicidades para todos. Lo mejor para el 2019. Esto para terminar está excelente. Feliz Navidad para todos.